Esforzarse no garantiza nada. Hace 9 años empecé a ejecutar un plan que tenía pensado de antes para cambiar de vida. Yo tenía una carrera muy exitosa en el mundo del spa hotel, ¿no? Y decidí pues empezar de cero. Decidí que ese mundo ya me había dado suficiente y empezar de cero para tener una segunda vida. Y para eso yo calculé más o menos unos 10 años. Yo pensé que estaría bien si yo sacrificaba 10 años de mi vida para construir pues eso, una segunda vida. Y eso incluía no solamente el cambio profesional, sino también todo. Es decir, pues cambiar de casa, cambiar de entorno social, decidir cómo me iba a relacionar con la gente, muchas cosas, ¿no? Todo lo que es una vida completa. Eso lo empecé a ejecutar hace 9 años y yo decidí que podía sacrificar 10 años para que fuera un éxito. Este fin de semana, o sea, ahora ya, acabo de cerrar con éxito la fase de construir una vida, la fase de transición entre mi vida anterior y la vida que empieza ahora. Es decir, he conseguido con éxito construir una vida desde cero en 9 años. Cuando yo empecé el plan a ejecutarlo, yo sabía que iba a sufrir mucho, y yo sabía que iba a sacrificar mucho, porque evidentemente yo estaba en el top de mi carrera anterior y profesionalmente iba a empezar de cero. Me puse a estudiar en este caso programación, y sabía que tenía que empezar a trabajar y bueno, luego a ver cómo te construyes una vida y tal, ¿no? Y yo sabía que iba a sacrificar mucho, y de hecho lo he sacrificado hasta límites tremendos, de trabajar, a veces de combinar varios trabajos, ahora hablaré de eso, combinar varios trabajos, a veces de pues eso, momentos de enorme cansancio, agotamiento en las reformas de mi casa que tuve que hacer yo, ¿no? Y he estado pues eso, haciendo de fontanería, electricidad, suelos, todo, albañilería, todo, ¿no? Todo lo he hecho yo. Entonces eso me costó 2 años y medio de trabajo, y luego pues otras muchas cosas con las que he tenido que lidiar para construir mi vida. Y ahora mismo tengo una casa muy agradable, en un sitio fantástico, precioso, tengo un trabajo que está súper bien, y todo eso lo he conseguido en 9 años. Yo sabía que iba a sufrir mucho por el esfuerzo, por el cansancio, por el estrés. Y realmente ha sido una cosa tremendamente dura. Yo cuando calculé los sacrificios sabía que iba a ser muy duro, y sabía que lo más duro, como efectivamente ha pasado, sabía que lo más duro no iba a ser ni el estrés, ni el agotamiento, ni nada. Yo sabía que lo más duro iban a ser las humillaciones. Porque si algo me enseñó mi antiguo sector, el sector de la hostelería y el turismo, es que la gente es basura. Y que lo único que te protege de la basura es no tener a gente por encima. Porque cuando se ve cómo es la gente, es cuando la gente tiene poder sobre ti. Hay gente que se porta muy bien o que es muy agradable o lo que sea, porque no tiene más remedio que interactuar correctamente con los demás para sobrevivir en sociedad y para prosperar. Pero cuando alguien no gana nada por tratarte bien y se puede permitir el lujo de tratarte mal y no pasa nada, e incluso le puede venir bien, si lo hace, o sea, es cuando ves si la gente es buena o mala. Y como yo he estado en el turismo de lujo, viendo a mucha gente por encima de mí, jefes y clientes, he podido constatar que la gente es basura. Y que hay algunas personas que no lo son, pero que el 99% de los humanos son basura que no merece esa existencia. Entonces, yo sabía que cuando volviera, claro, yo me había quitado de mucha basura porque ya tenía una posición alta en mi anterior carrera, y entonces lidiaba con menos basura. Pero no había olvidado lo basura que es la gente. Entonces yo sabía que si empezaba desde cero, en lo más bajo del escalafón profesional y social, a construirme una nueva vida, otra vez iba a tener a mucha gente por encima. Y sabiendo que la gente es basura, y que la gente, como te puede pisar y maltratar y humillar, etcétera, lo hace, porque la gente es así, pues yo sabía que iba a tragar con mucho de eso. Y efectivamente fue así. Yo podría poner un montón de ejemplos de cosas que he tragado que son alucinantes. Pero lo he estado pensando antes de hacer este vídeo. Voy a poner nada más que 3 ejemplos de lo basura que es la gente y de lo que yo he tenido que tragar estos años, ¿no? Voy a poner 3 ejemplos de 3 jefes que he tenido. La primera fue todavía en la hostelería. Ya estaba cambiando de vida, pero aún no estaba en el sector en el que estoy ahora.
todavía estaba en la hostelería trabajando los fines de semana y entonces yo tenía una jefa que no estaba contratado, entonces me pagaban, pues eso, ¿no? Sin contratar. Y entonces, un par de veces, la jefa que tenía decidió unilateralmente recortarme el sueldo a la mitad. Porque en esos días en los que ella me recortó el sueldo a la mitad, ella decía que había poco trabajo y que entonces, como había poco trabajo, pues no me iba a pagar el sueldo que habíamos pactado completo. Que por cierto era un sueldo de mierda, pero bueno, el caso es que no me lo iba a pagar completo, que esos días había poco trabajo. Mi respuesta cuando yo le dije, vale, yo acepto esto, a cambio de que cuando llegue la temporada alta y tenga muchísimo trabajo, mucho más de las 8 horas que debería estar, entonces me pagas el doble. Cuando hay poco trabajo me pagas menos, cuando haya mucho trabajo y tenga que venir, que lo hice muchas veces de madrugada o hacer cosas extra que no tenía por qué hacer o trabajar 15 horas seguidas en el hotel, me pagarás entonces el doble, ¿no? Me dijo que no, que por supuesto no, que ese era mi trabajo, ¿no? Así que me la tuve que tragar porque no tenía más remedio que seguir con mi plan y necesitaba el trabajo y sabía, a ver, tampoco fue una sorpresa que la gente fuera basura, porque ya sabía que la gente era basura, yo había estado en el turismo, ¿no? Tragué muchas más de estas, pero... Otro ejemplo de otro jefe que también me pisó y también me humilló fue esto fue en la empresa pública Correos. Yo durante un tiempo fui cartero y pude constatar que primero la empresa pública Correos está podrida de corrupción y segundo que la gente sigue siendo basura. Entonces voy a contar el caso de dos jefes que tuve, uno el peor jefe que tuve en Correos y otro el mejor jefe que tuve en Correos, que solo con decir que es el mejor ya se podrán imaginar. El peor que yo tuve en Correos resulta que un día, una de las cosas de basura y de explotación que hace Correos, mucha gente en Correos tiene contratos, como estaba yo, de mes a mes. Entonces tú no sabes si vas a trabajar el mes que viene porque tienes un contrato solamente de un mes. Esta es una forma de garantizar, aparte de la flexibilidad laboral, de garantizar que tú seas un esclavo, porque como tú además no te dicen si vas a renovar hasta el último día, en la última hora recibes un SMS. Entonces tú estás el último día, terminas de trabajar, por ejemplo, a las 3 y hasta las 2:59, por ejemplo, o hasta las 3 o incluso después de las 3, no recibes un SMS sabiendo que trabajas el mes que viene. Entonces tú tienes que hacer lo que sea y eres un esclavo porque tú sabes que, y aguantar lo que sea porque sabes que si te quejas o si, en fin, cualquier cosa te podría hacer que no te renovaran el mes que viene, ¿no? Entonces ya verán un ejemplo de lo que yo tuve que aguantar. El caso es que yo tenía otra de las cosas que hace la empresa Basura Correos es que si tú tienes que entrar si el día 1 de ese mes cae en viernes, no te contratan el viernes, te contratan el lunes. Y entonces lo hacen para ahorrarse el fin de semana. Así es la empresa pública Correos. No te pagan el día del viernes para no tener que pagarte el fin de semana y ahorrarse eso porque son así de rotas, ¿no? Entonces los tíos, yo trabajaba hasta el jueves porque el día 1 caía en viernes. Y entonces yo no sabía si iba a renovar todavía, pero no había recibido ningún SMS. Yo dije, vale, pues esto es que no voy a trabajar más, o sea, no me renueva. Y entonces, cuando terminé mi trabajo, a mediodía ya me iba a mi casa, fui a la oficina de mi jefe y le dije, mira, muchísimas gracias, no he recibido ningún mensaje para decirme que trabajo mañana, con lo cual entiendo que no me van a contratar. Mira, quería darte las gracias simplemente, o sea, una cosa de cortesía, ¿no? Mira, quería simplemente darte las gracias por todo, en fin, ya nos veremos, en fin. Entonces el tipo estaba en su oficina, en su despacho, escribiendo en el ordenador y yo estaba en la puerta, ¿no? Entonces el tío, sin mirarme, todavía mirando el ordenador, sin mirarme en ningún momento, dijo, no, tú no te puedes ir. Así el tipo en el ordenador, tú no te puedes ir, tu distrito es demasiado... No se puede quedar solo un día. Cosa que era cierta porque yo tenía un distrito que era tremendamente malo y, o sea, sacarlo era... Claro, la gente que está así de mes a mes somos esclavos y le dan siempre la peor basura que haya, ¿no? Pues, son los descastados. Y entonces era cierto que mi distrito, el tipo que llegara el lunes se iba a encontrar un marrón tremendo porque un día entero sin repartir castas se acumulaba una pasada, ¿no? Y entonces el tío eso me dijo que no podía ir. Y claro, yo no tenía contrato. Y yo le dije, pero yo... No tengo contrato. Claro, imaginando yo que siendo una empresa pública y tal, pues respetarían los derechos humanos y laborales, ¿no? Y entonces le dije, pero a ver, yo no puedo, no tengo contrato, o sea, yo ya me voy, ¿qué quieres que le haga, no? Y me dice el tío, sin mirarme, todavía mirando el ordenador, me dice estas palabras: tú mañana vas a trabajar por mis cojones. Y siguió escribiendo el ordenador. Yo estaba de pie en la puerta
sabiendo que la gente es basura y que cuando alguien tiene poder se ve hasta qué punto es basura y se ve que casi todo el mundo es basura, tampoco es que me sorprendiera especialmente el asunto, ¿no? Porque ya sabía que la gente es basura. Me sorprendió por ser Correos, joder, una empresa pública, ¿no? Que en teoría... Pero había muchas más cosas que eran tremendas, de esa empresa, así que tampoco es que me sorprendiera muchísimo. Pero bueno, eso en concreto me pilló de sorpresa, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé pensando un momento, pensando en muchas cosas que ahora no vienen al caso, pero no podía echarme atrás. O sea, yo tenía un plan, sabía que iba a tragar muchas cosas, sabía que iba a pasar por este tipo de situaciones y no me quedó otra que decir, ok. Y al día siguiente fui a trabajar sin contrato, sin seguro, cogí una de las motos de correos, cogí las sacas y no sé qué y me las llevé a repartir cartas. Es decir, tuve que, legalmente yo había robado una moto de correos porque fui un tipo que llegó, robó una moto y se puso a repartir cartas. O sea, si hubiera tenido un accidente, pues qué cosa que mucha gente tiene, y yo también tuve alguno, pues me podía haber matado, por ejemplo, y mi jefe hubiera dicho, perdón, este señor llegó aquí y se llevó una moto, no sé por qué. Yo no estaba asegurado, no tenía papeles, no tenía nada. Empresa pública. Ese fue el peor jefe que tuve por este caso concreto, ¿no? Y por algunas cosas, pero bueno, por este caso en concreto sobre todo. Pero les voy a hablar por un momento del mejor jefe que yo tuve en correos. El mejor jefe que yo tuve en correos era otro hijo de puta como los demás. El caso, pero era el mejor que tuve. De ahí para abajo, imagínense, ¿no? Bueno, pues este tipo, yo estaba trabajando en ese momento en correos y trabajaba por las tardes y solo trabajaba 4 horas. Era de 3:30 a 7:30. Pero el tipo nos dijo muy amablemente que deberíamos entrar 1 hora antes para preparar las cosas y tal. Claro, como tienes que renovar al fin de mes o cuando... En este caso yo tenía un contrato de un par de meses, de varios meses, pero lo mismo. Si se te ocurre decir que no, sabes lo que te va a pasar. El caso es que, bueno, pues tenemos que entrar 1 hora antes, pues sí, buena, lo que usted quiera, amo, y hacemos lo que sea, ¿no? Y entonces le regalábamos a correos 1 hora por la cara. Entonces entramos a las 2:30 y luego nosotros en teoría acabamos a las 7:30. Tú repartías las cartas y pues terminabas, imagínate, por ejemplo, a las 7, ¿no? Entonces llegabas allí, ibas a la oficina de correos y claro, a las 7 no acaba tu trabajo con repartir las cartas, hay más cosas que hacer, ¿no? Tienes que hacer una burocracia, pues qué sé yo, rellenar unos papeles y no sé qué, hacer el cierre del día y entonces luego dejas todo y te vas a tu casa. Entonces, el tipo, claro, no tenía nada que hacer por la tarde porque él se quedaba solo en la oficina y todos los carteros salían, ¿no? Entonces, este tipo lo que hacía era que, como nosotros trabajábamos hasta las 7:30, él lo que hacía, se iba a su casa, hasta ahí muy bien, y luego venía a las 7:30. Y cuando él venía a las 7:30, todos los carteros estábamos esperando desde hace un rato ya en la calle. Entonces él llegaba con su moto y muchas veces con su hijo pequeño, venía así con su moto mirando, oh, hola, hola. Y nosotros ahí esperando, toda la fila de carteros cagándonos en la madre que lo parió, evidentemente, sin poder decir nada, evidentemente, todos humillados allí en la línea, esperando a que el señor llegara a las 7:30 y nos abriera la puerta. Y luego tú te ibas a la hora que fuera, porque tenías que hacer tu cierre y todo lo demás, ¿no? Claro, ¿quién se atrevía a decirle al tipo, mira, esto no lo puedes hacer? Primero que es una humillación hacia nosotros tenernos en la puerta, o sea, esto no se puede hacer. Y además, yo termino a las 7:30. A las 7:30 tengo que hacer mi cierre y todo lo demás. Tú estás aquí a las 6 o a las 7 o a la hora que tú quieras para que nosotros vayamos llegando, hacemos nuestro cierre y nos vamos. Pero claro, ¿quién le iba a decir eso? Pues trabajamos. Este fue el mejor jefe que yo tuve en correos. Repito, de ahí para abajo, imagínense. En fin, les he puesto este ejemplo de algunas, ni de lejos, todas las humillaciones que yo sufrí en estos 9 años. Pero la cosa es que eso fue lo peor. Yo estaba dispuesto a sacrificar muchas cosas y efectivamente sacrifiqué muchas cosas. Por ejemplo, hubo un momento en que tenía 3 trabajos y ese momento, fíjense si fue tremendo que perdí pelo. O sea, yo tengo unas como medio calvas aquí, trozos de pelo en lo que tengo, no calvas, ¿no? Pero vamos, que he perdido pelo en algunos trozos, no lo tengo tan denso. Y fue en un mes concreto. Pasé de tener un pelo uniforme en todos lados a tener ya en algunos sitios pues como trozos con menos pelo, ¿no? Y eso fue porque estaba trabajando por las mañanas, trabajaba en la empresa donde estoy ahora, ya había empezado a trabajar en esta empresa. Por la tarde trabajaba en correos, los fines de semana trabajaba en hotel donde estaba mi jefe hija de puta abusiva y por las noches iba a clase a estudiar, con lo cual ahí fue tremendo, ¿no? Y aparte, pues yo siempre hago fitness y tal, llevo muchos años y yo sabía que eso no lo iba a sacrificar porque es mi salud, ¿no? O sea, eso fue realmente duro. Y luego también cuando empecé con las obras de mi casa compré
compré el apartamento que tengo ahora. Fue tremendo, claro, porque yo, aparte, yo no tenía ni idea de hacer obras, ¿no? Y tuve que aprender sobre la marcha y tuve que venir en mi tiempo libre. Yo trabajaba, venía los fines de semana, veía, y claro, tampoco tenía coche, venía a veces con patinete o caminando y lloviendo y me tragué mucha mierda y mucho trabajo, heridas por todos lados y tal, ¿no? Lo que quiero decir es que han sido 9 años muy duros, pero han sido un éxito. Yo había calculado 10 años que podían ser más si a lo mejor la vida que conseguía valía la pena. Por ejemplo, si en lugar de en 10 años lo consigo en 15, pero consigo una vida de ultramillonario, hombre, pues vale la pena, ¿no? Pero yo en principio había pensado que para una vida normal, de clase media normal, sin ningún problema, y con un puesto razonable y bien, ¿no? 10 años de mi vida de sacrificios, con estas cosas que le he contado y muchas otras que no voy a contar, eran como un precio aceptable para mí. Y lo he conseguido 9, así que ha sido un éxito tremendo, ¿no? Absoluto. Y ahora tengo que pensar en cómo va a ser la vida nueva que voy a tener. Ya he pasado la fase de transición, la he cumplido ya. Y ahora próximamente voy a ponerme a pensar en eso, qué hago, nuevos proyectos, cómo oriento mi vida, si ya me dedico simplemente a esperar la jubilación, porque claro, voy a cumplir 52 años dentro de nada. Con 52 años también a lo mejor no puedo hacer ya grandes cosas, ¿no? Igual solo puedo esperar la jubilación y ya está, ¿no? O sí, me voy a meter en más proyectos, bueno, en fin, eso ya lo veré, eso ya está por ver. Pero de momento he conseguido lo que quería, he cumplido todos mis objetivos. Pero de lo que va el vídeo de hoy no es de lo que he sufrido, sino de la relación entre el riesgo de mi plan y lo que he conseguido. Cuando yo empecé a trabajar en esto, a trabajar en mi plan, quiero decir, cuando dejé mi trabajo y empecé a hacer mis movimientos y a pasar mis cosas, yo lo hablé con algunas personas de mi entorno y algún amigo que estaba en mi anterior sector, y yo le dije, como esto me salga mal y me vea con, imagínate, 50 años sin trabajo y tal, vamos a ver, o sea, como esto me salga mal, me puedo ver debajo de un puente. Si yo era consciente no solo del sacrificio de los sacrificios que iba a hacer, sino del riesgo de que no me saliera bien. Yo lo tenía clarísimo. Y aún así, bueno, yo hice mis cálculos y decidí que me convenía. Podía haber decidido que no y hubiera sido a lo mejor también una decisión inteligente, ¿no? Yo simplemente hice un cálculo riesgo, coste y beneficio y decidí que lo quería hacer. Si me hubiera salido mal, no puedo echar la culpa a nadie. Si le hubiera salido mal, la culpa hubiera sido, la responsabilidad hubiera sido mía. Y si yo hubiera tomado malas decisiones, cosa que no ocurrió, pero podría haber ocurrido, si yo hubiera tomado malas decisiones, pues a lo mejor la culpa del fracaso hubiera sido mía. Salió bien porque me esforcé y porque hay cosas que salieron bien. De hecho, cuando las cosas salen bien, tampoco puedes tú, digamos que atribuirte todo el mérito, porque siempre una parte de la victoria o de la derrota están en factores que tú no controlas. Yo tuve la suerte de que estaba estudiando y en el primer año de estudios, que me reventé a estudiar, les puedo decir, pues saqué unas notas espectaculares y entonces la empresa donde yo estoy buscaba a un estudiante que fuera especialmente brillante y me llamaron a mí, ¿no? A pesar de que yo era mayor que todos mis compañeros, que eran 20añeros y yo tenía 40 y pico años, ¿no? Además, eso por cierto fue otro sacrificio porque, claro, yo empecé a estudiar programación sin tener la más remota idea. Y encima empecé con gente joven que estaba acostumbrada a estudiar. Entonces, fíjense si fue tremendo el sacrificio. Si lo vi mal, que el segundo día de clases estuve convencido de dejarlo. Porque llegamos el primer día de clase de programación y nos tuvimos ahí a los profesores explicando cosas y tal. Y, joder, yo estaba ahí diciendo, pero ¿en qué idioma me están hablando? Es que no entiendo nada de lo que dicen, ¿no? Y yo veía a los demás, a ver, que estaban igual de perdidos también, ¿no? Pero eran jóvenes y venían, y muchos tenían algo, un desarrollo previo relativo a la programación, relativo a la informática. Yo venía del masaje, del mundo del spa, no tenía ni idea. Entonces el primer día fue terrible, pero dije, bueno, vale, más o menos yo creo que si estudio mucho y tal. Pero el segundo día fue tan tremendo que yo salí de clase convencido de que lo dejaba. Así, ¿eh? O sea, yo salí de clase diciendo, es imposible. No es que no entienda lo que dicen, no entiendo ni de qué tema están hablando.
Así que yo salí de clase diciendo, lo dejo, no puedo. O sea, yo no voy a poder con esto, es imposible, esto no es demasiado para mí, ¿no? Pero no tenía coche y tenía que ir caminando hasta mi casa. Y entonces, durante el camino a mi casa, que era una media hora, fui hablando conmigo mismo y me fui diciendo, tío, no lo dejes. A ver, el no ya lo tienes. O sea, si te tienen que echar, que te echen. Pero tú estás ahí. Tú te matas a estudiar. Tú haces lo que tengas que hacer. Tú te esfuerzas. Y si eres demasiado idiota o tienes demasiados pocos conocimientos y suspendes, bueno, pues que te suspendan, pero que te suspendan ellos, no que te suspendas tú. Tú sigue ahí. Mañana vete a clase y te sientas. Y lo que puedas entender lo entiendes y lo que no te buscas la vida. Y así lo hice. Yo pensaba que no iba a clase con total desesperanza. No solamente había tragado ya sufrimiento previo y estaba viendo que por delante me quedaba más sufrimiento, sino que además no tenía esperanza. Yo pensé, esto va a ser imposible. Pero aún así dije, a ver, si es imposible que me echen, pero yo no me voy, que me echen ellos y ya veremos qué pasa. Al final resultó que no solo no era imposible, sino que de 7 asignaturas que tenía de 8 saqué 7 matrículas de honor, y la 8 fue porque cambiaron al profesor y no me conocía, pero si no también lo hubiera sacado, que era además inglés, que encima yo era un inglés estupendo, ¿sabes? O sea, no tenía sentido no dármelo. Pero bueno, a mí las notas me daban igual, lo que quiero decir es que me salió bien el curso, cuando yo estaba completamente seguro de que aquello iba a ser demasiado. Entonces, como les decía, yo calculé riesgos. Sabía que el riesgo era altísimo, calculé sufrimiento, sabía que el sufrimiento iba a ser altísimo, incluidas las humillaciones, que con mucha diferencia fue lo peor de todo, y lo único que tenía a mi favor era voluntad y no rendirme. Saber que yo iba a seguir ahí y que no, en cualquier momento podía volver a mi antiguo trabajo, pero yo no quería, simplemente tomé una decisión, y cuando tomé una decisión no lo hice a lo loco, no decidí lo primero que se me ocurrió. Yo tomé la decisión informándome bien y pensándolo bien y sabiendo que era una decisión seria, ¿no? Y sabía por qué lo hacía. Entonces sabía que a pesar de todo lo que me pasara, iba a aguantar y no me iba a echar atrás. Y lo conseguí. Lo conseguí en 9 años, que han sido muy duros, pero ya tengo lo que quería. Pero podía no haberlo conseguido porque muchas cosas no dependen de mí. Yo me puedo esforzar, pero si yo soy demasiado idiota y suspendo todas las asignaturas y no puedo aprobar programación, pues a lo mejor no lo consigo. Si yo elijo mal mi carrera y elijo una cosa en la que realmente no voy a poder triunfar, bueno, si la empresa que me contrató no me contrata, y ninguna empresa me contrata porque ya era un cuarentón y todos mis compañeros tenían 20 años, de hecho yo eso lo pensé también, ¿quién me va a querer contratar a mí si todos mis compañeros son de 18, bueno, de 20 años o así? Yo tengo 40 y pico años, ¿quién va a querer contratar a un viejo, no? Pero claro, al final cosas que no dependían de mí, que dependían de acciones de otros, por ejemplo, contratarme, pues salieron bien. Pero aunque hubiera salido mal, aunque yo hubiera acabado debajo de un puente o hubiera tenido que volver con el rabo entre las piernas a mi antigua profesión, la decisión que tomé fue correcta. Y el éxito, aunque no sea por mí mismo, aunque haya habido factores que no son estrictamente dependientes de mí mismo, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis buenas decisiones, el éxito hubiera sido imposible sin mi trabajo, sin mi esfuerzo, sin mi sacrificio y sin mis buenas decisiones. Porque, y este es el mensaje de este vídeo, esforzarse no garantiza el éxito, pero rendirse garantiza el fracaso.